Matemáticas para la Ingeniería 2 se trata de dos grandes temas. El primero, ecuaciones diferenciales, y el segundo, métodos numéricos. Es un programa un poco largo, vamos a intentar sobrellevarlo para poder acabar rápidamente, más bien efectivamente, con los programas. Antes de empezar, tengo que decirles que los prerequisitos para esta materia, recuerden que es una materia que viene de Matemáticas 1, Matemáticas para la Ingeniería 1, pues será álgebra lineal, cálculo diferencial y cálculo integral. Las ecuaciones diferenciales es una manera de trabajar el álgebra conjunto con el cálculo. Entonces lo que necesitamos saber pues es mucho álgebra, no a niveles muy fuertes. Quizás lo más grande que vayamos a hacer es Cramer, método de Cramer, pero sí sobre cómo se despeja, cómo se suman términos semejantes, etcétera, etcétera, y pues claro, ¿no? Saber derivar, esencial. Si no sabemos derivar, por favor pónganse a estudiar cómo se derivan y cómo se integran las cosas, ¿de acuerdo? Muy bien, lo primero que empecemos. Definición. Se dice que una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes tienen que saber algo. Siempre trato de hablar las cosas que estoy escribiendo. Una, porque no sé si ustedes alcanzan a ver lo suficiente. Y dos, porque soy muy dado a equivocarme a la hora de escribir. Digo las cosas y las escribo mal o me como algunas palabras o partes. Entonces, si vayan anotando ese tipo de cosas para las clases presenciales, llegase a haber dudas, presenciales online pues. Una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes me quito también para que la cámara pueda ir enfocando. Es una ecuación diferencial. ¿Sí? Que vamos a estar abreviando como ED en mayúsculas, ¿de acuerdo? ED. Muy bien, entonces, así, en el amplio modo, una ecuación diferencial es una ecuación cualesquiera, como las que viste en álgebra de prepa, ¿no? Tenemos una ecuación y en esa ecuación tenemos algunas variables que son independientes, pero también tenemos como variable, lo voy a entrecomillar, derivadas a una función, que puede ser una función a una variable que depende de la independiente. Las ecuaciones diferenciales las podemos clasificar en tres rubros, ¿no? El primero, por su tipo. Entonces, ecuaciones diferenciales. Las primeras, forma de clasificar va a ser por su tipo. Si una ecuación contiene solo derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial
ordinaria. Entonces, tenemos dos tipos. La primera, ecuaciones diferencial ordinaria. ¿Sabes? Esta contiene solo derivadas ordinarias, es decir, no contiene derivadas parciales, a eso nos referimos con ordinarias, de una o más variables dependientes de una variable independiente, las conocemos como ecuación diferencial ordinaria, que las vamos a conocer como EDO, ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo, nosotros podemos tener la derivada de y con respecto a x más 5y igual a e elevado a la x. No tenemos derivadas parciales, solamente y, que es una variable que depende de x, que sería en este caso la variable independiente. Este es un ejemplo de variables de una ecuación diferencial ordinaria. Tenemos otras, por ejemplo, la segunda derivada de y con respecto a x menos la derivada de y con respecto a x más 6y igual a 0. Solamente tenemos una variable independiente, que en este caso es x, y tenemos una variable dependiente, que en este caso es y. Tenemos aquí la segunda derivada, la primera derivada y la función que estamos buscando y. Fíjate, aquí lo importante es ver que no tenemos derivadas parciales y que solamente tenemos una variable independiente, en ambos casos x. Muy bien. Tenemos las ecuaciones diferenciales parciales, que las vamos a conocer nosotros, más bien las vamos a abreviar como EDP. Sale. Bueno, pues su nombre dice mucho más de lo que podríamos especular, ¿no? Es una ecuación que contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes de dos o más variables independientes. Entonces, contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes a dos o más variables independientes. Como por ejemplo, la segunda derivada de u con respecto de x, ¿no? Recuerden que el simbolito como una d achatadita significa parcial, ¿no? La segunda derivada parcial de la variable u con respecto de x más la segunda derivada
parcial de u con respecto de y igual a 0. Cualesquiera, sí, 0. Tenemos, como dice la definición, que nuestra ecuación tiene derivadas parciales. Y que tenemos dos o más variables independientes, que en este caso es x y y. La dependiente, pues, sería, en este caso, u. Sale. Podemos también clasificarlas por el orden. Entonces, las ecuaciones diferenciales las podemos clasificar por orden. El orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada más grande. Así como los polinomios. Eso es decir, ¿no? Recuerda que un polinomio era de grado 3 si el exponente más grande era elevado al cubo. ¿De acuerdo? De la misma manera vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, si nosotros tenemos la segunda derivada de y con respecto de x más 5 veces la derivada con respecto de y que depende de x, y esto lo tenemos igual a e a la x, podemos ver que el orden de esta derivada es de segundo orden y el orden de esta de primer orden. En este sentido, pues mi ecuación diferencial sería una ecuación de segundo orden porque el orden más alto de las derivadas que se involucran en la ecuación pues es 2. Y por último, podemos clasificarlas por su linealidad. A ver si alcanza a caber aquí. Clasificación por linealidad. Aquí vamos a poner dos conceptos que es como un checklist. Si la ecuación los cumple, entonces va a ser lineal, y si no los cumple, pues no va a ser lineal. El primer punto es que la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado, es decir, que la potencia de cada término es 1. La variable dependiente y sus derivadas tienen como mayor exponente 1. Es decir, solo pueden aparecer tipo y, variable dependiente, y', su primera derivada, y', su segunda derivada, etcétera, etcétera, pero todas deben estar elevadas como máximo a la potencia 1. Los coeficientes que aparezcan, los coeficientes que les vamos a llamar a sub i, ¿de acuerdo? Los coeficientes que aparezcan a sub i solo dependen de la variable independiente. Si un coeficiente llegara a depender de la variable dependiente, en ese momento ya no es lineal y pasa a ser clasificada como una ecuación diferencial no lineal. ¿De acuerdo? Pongamos unos ejemplos. Voy a tener que borrar.
ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y' más 2y' más y igual a 0. Fíjate cómo la variable independiente como sus derivadas, la potencia a la que están elevadas pues es a la 1. Recuerden que cuando está elevado a la 1 pues no se pone, ¿verdad? Pero ahí está. Punto número 1, todas las derivadas dependientes como sus derivadas y1, ahí me faltó a completar, tienen como mayor exponente al 1. Y otro, los coeficientes no dependen de la variable dependiente. Es decir, aquí tengo un coeficiente que es igual a 1, tengo un coeficiente que es igual a 2 y otro coeficiente que es igual a 1. Ninguno de ellos depende de la variable dependiente. Hay veces que por cómo se escriben las ecuaciones nos pudiera saltar una duda de si es lineal o no. Voy a poner por ejemplo este ejemplo, ¿no? Tengo y menos x que multiplica al diferencial de x más 4x de y, y eso va a ser igual a 0. Fíjate cómo pareciera que este de aquí depende de la variable dependiente, pero es una treta. Observa lo que vamos a hacer. Vamos a despejar. Entonces esto quedaría 4x de y igual a menos y menos x de x. Esto lo puedo escribir como x menos y de x. Lo despejo, queda 4x de y de x igual a x menos y. Seguimos despejando y esto queda como 4x de y de x más y igual a x. Tenemos ahí una ecuación que cumple las características que estábamos mencionando. Es decir, la variable dependiente como sus derivadas tienen a lo más la potencia 1, ¿no? Como más alta. Y el coeficiente de este lado es 1, que no depende de la variable dependiente. Y de este lado el coeficiente es 4x, pero este coeficiente solamente está dependiendo de la variable independiente, que no viola la segunda condición, ¿no? Que dice que los coeficientes a sub i solo dependen de la variable independiente. Es decir, ambas cosas se verifican, entonces esta también es una ecuación lineal. ¿Cuándo no es una ecuación lineal? Bueno, cuando aparecen que la variable dependiente o cualquiera de las derivadas de ella esté elevado a una potencia mayor a 1, y 2, que algún coeficiente dependa directamente de la variable dependiente. También a veces aparecen cosas como e a la y, seno de y. En las variables independientes, en las ecuaciones lineales, no pueden aparecer estos símbolos, ¿no? No pueden aparecer una función no lineal elevado a la dependiente o que dependa de la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, 1 menos y que multiplica a y' más 2y
igual a e a la x no es lineal. ¿Por qué? Se verifica el primer punto, ¿no? Tanto la variable como sus derivadas tienen como mayor potencia el 1. Pero este coeficiente depende de la variable dependiente, entonces esto no es lineal. ¿Por qué? Porque viola el segundo punto. Por ejemplo, dy de x más seno de y igual a 0 tampoco es lineal, ¿no? Porque esta función de aquí está dependiendo de la variable dependiente. Tiene como argumento la variable dependiente y esto hace que no sea lineal. ¿De acuerdo? Uno último para no dejar. Por ejemplo, la cuarta derivada de y con respecto de x más y al cuadrado igual a 0 no es lineal. ¿Por qué? Porque la variable dependiente está elevada a una potencia distinto de 1. ¿Sale? Muy bien. Así clasificamos las ecuaciones diferenciales en estos tres campos, ¿no? Por su tipo, por su orden y por su linealidad. Las ecuaciones diferenciales, o la materia de ecuaciones diferenciales, trata de encontrar funciones, ¿no? O valores, como si fuera la incógnita de alguna función, de alguna ecuación, ¿no? Y se verifica cuando encontramos esa variable, ¿no? Por ejemplo, en álgebra de la prepa nosotros teníamos cosas como esta, ¿no? La pregunta era, ¿cuál es el número que cuando yo sustituya aquí hace que esto se convierta en una entidad, ¿no? Es decir, que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Pues ahorita rápidamente podemos decir que ese valor es 3, ¿no? Porque 2 multiplicado por 3 es 6. En las ecuaciones diferenciales se sigue la misma lógica. Entonces, definición. Cualquier función phi, definición. Cualquier función phi, ¿sí? Estamos hablando de la letra griega, definida en un intervalo i, ¿sí? Y con al menos n derivadas en i, es decir, queremos que existan al menos n derivadas dentro de ese intervalo, que al sustituirse en una ecuación diferencial ordinaria, que al sustituirse en una ecuación diferencial ordinaria de n-ésimo grado, es decir, donde de enésimo orden, es decir, donde aparece como derivada más grande la derivada n-ésima, hace que se reduzca a una entidad, se considera solución. Hace
que se reduzca a una entidad se considera solución de la ecuación diferencial ordinaria. A ver, ejemplos. ¿Sabes? Supongamos que tenemos la siguiente ecuación diferencial. La derivada de y con respecto de x es igual a x multiplicada por y elevado a la 1/2. Y decimos nosotros que una posible solución a esa ecuación sería y igual a 1/16 de y elevado a la 4. ¿Sí? Es la pregunta que estábamos haciendo ahorita. ¿No? ¿Cuál teníamos? 2 a la x, 2 por x. Lo que estamos preguntando ahorita es, ¿cuál sería la función y? ¿No? Que al sustituirla aquí se cumpla la ecuación. Bueno, pues nos dicen, a ver, la respuesta es esta. ¿Cómo checamos que sí sea la solución? Pues hay que sustituir, ¿no? Sale. A ver, necesitamos la derivada de y con respecto de x. Bueno, pues derivamos esto. Esto quedaría 1/4 de x a la 3. ¿De acuerdo? Esta es esta de aquí. Es decir, la derivada de y con respecto de x. ¿Pero quién es y? Ah, pues y es esto. 1/16 que multiplica a x cuarta. Al derivar, pues me queda 4/16 de x cúbica, que al simplificar queda así. Esto debe ser igual a la parte derecha, es decir, a esto. Pues sustituimos, ¿no? Quedaría x que multiplica a 1/16 de x cuarta elevado a la 1/2. Pero esto es igual a x que multiplica a la raíz cuadrada de 1/16 de x a la cuarta. Y esto es igual a x que multiplica a 1/4 x al cuadrado. Y esto es igual a 1/4 de x cúbica. Como el lado derecho es igual al lado izquierdo, quiere decir entonces que y, que es igual a 1/16 de x a la cuarta, sí es solución. Por lo tanto, y igual a 1/16 de x a la cuarta es solución a la ecuación diferencial ordinaria. ¿Vale? A ver otro ejemplo, así más o menos sencillo. Tenemos y' menos 2y' más y es igual a 0. Nos dicen que la posible solución es y igual a x e a la x. Muy bien, ¿qué necesitamos para sustituir? Bueno, necesitamos la segunda derivada, ¿de quién? De y. Necesitamos la primera derivada de y necesitamos la misma y. Muy bien, entonces primero pues derivemos para después sustituir. La segunda derivada de y nos va a quedar como, bueno, primero la primera y luego la segunda. La primera derivada de y es x e a la x más e a la x. ¿De acuerdo? Estamos usando
la regla del producto, ¿no? Este por la derivada de este más la derivada de este por este, ¿no? Que es esto. Luego, la segunda derivada, ¿qué daría?